Comenzamos con últimos datos que acabamos de conocer. Hay 3 fallecidos nuevos en el País Vasco, lo que asciende a 17 los muertos por coronavirus en nuestro país. Repetimos ese dato, 17 después de los 3 últimos casos en el País Vasco. Hay otra nueva víctima también en Aragón y 3 más en Madrid. Antes, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que a día de hoy hay en España más de 590 casos. Hoy se ha confirmado también el primer positivo en la región de Murcia y en Cataluña. Un centenar de sanitarios del Hospital Can Rutí están en cuarentena. De momento se mantiene la fase de contención con una especial vigilancia en esos 3 territorios, Madrid, La Rioja y País Vasco. Mañana también está previsto que el presidente del Gobierno encabece la reunión de seguimiento en el Ministerio de Sanidad. Además, el miércoles habrá una reunión interministerial y de manera estable. Hasta que la situación mejore, se van a producir 2 reuniones semanales, los lunes y los jueves, del Consejo Interterritorial por videoconferencia. En Cataluña están en aislamiento domiciliario un centenar de sanitarios, la mayoría de este hospital de Can Rutí, en Badalona. Es el centro sanitario donde murió el viernes con coronavirus una anciana de 87 años. Su yerno, que ha dado positivo, está ingresado en este hospital. Medidas de contención y aislamiento domiciliario también en La Rioja. En este barrio de la localidad de Haro se vigila la cuarentena de varias familias de un grupo de contagiados, más de 30 personas que coincidieron en un entierro en Vitoria. Se han fijado fuertes multas para quien lo incumpla. Hay 6 ingresados en el Hospital de San Pedro, en el que está restringido el número de acompañantes, y se recomienda a quien tenga síntomas que llame por teléfono y no vaya al centro de salud. El primer caso de coronavirus en una cárcel española ha sido en Aranjuez. Todo el módulo, 39 mujeres con sus hijos menores de 3 años, todos asintomáticos, en cuarentena por el positivo de una educadora infantil que está ingresada en un hospital. Y entre los casos en colegios, el último es el de un alumno de segundo de bachiller de Santa María de Rosales, donde estudian la princesa Leonor y la infanta Sofía. Seguirán las instrucciones del colegio, dice Zarzuela, y el lunes tienen previsto ir a clase. En la Comunidad de Madrid, primer fin de semana con todos los centros de ocio de mayores cerrados, como medida preventiva durante un mes. Recordamos ese último dato que les decíamos, esos 17 fallecidos con los últimos 3 nuevos casos, que son 3 mujeres en el País Vasco fallecidos por coronavirus. Por precaución, Sanidad aconseja a quien tenga síntomas no ir a las manifestaciones de esta tarde por el Día de la Mujer, por el 8 de marzo. Salvador Illa ha dicho también que en Haro, en La Rioja, no hay cuarentena, sino una vigilancia activa en sus domicilios de unos casos, y las medidas son de refuerzo para asegurar que se cumplen. Que las personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones, y aquellas personas que presenten síntomas, por favor, se dirijan a sus domicilios y se autoaíslen contactando con las autoridades sanitarias para que puedan hacerles la prueba. No hay cuarentena en Haro. Lo que hay es un número importante de personas de esta población que están en vigilancia activa, están en sus domicilios. Les tendremos al tanto de la situación en España. Miramos ahora a Italia, que cierra Lombardía y 14 provincias de otras 4 regiones. Pasadas las 2:30 de la madrugada, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciaba un decreto de contención del coronavirus que afecta a 16 millones de personas. Quedan aisladas con la prohibición de entrar o salir de su zona. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha comparecido a las 2:30 de la madrugada para decir que el decreto es duro pero necesario. Estamos actuando con la máxima determinación. Tenemos 2 objetivos: contener la difusión y el contagio y evitar la sobrecarga de la estructura hospitalaria. Conte ha explicado que se prohíbe la entrada y salida de toda la región de Lombardía y de 14 provincias de otras 4 regiones: Piamonte, Véneto, Emilia-Romagna y Marcas. En la llamada zona roja, que incluye ciudades como Milán, Venecia, Parma o Módena, viven unos 16 millones de personas, la 1/4 parte de la población de Italia. El confinamiento, que estará en vigor hasta el 3 de abril, solo se podrá romper en casos muy justificados, y las fuerzas de seguridad vigilarán para que se cumpla. Además, se suspenden todas las manifestaciones culturales, deportivas, religiosas o festivas. En todo el territorio italiano se cierran los cines, teatros, museos, discotecas y otros locales similares.
En cambio, los bares y restaurantes podrán permanecer abiertos siempre que se respete la distancia de seguridad de 1 metro entre los clientes. Noi vogliamo garantire la salute dei cittadini. Queremos garantizar la salud de nuestros ciudadanos. Entendemos que todas estas medidas crearán inconvenientes. Entendemos que estas medidas impondrán sacrificios, a veces pequeños y a veces muy grandes. La filtración a la prensa de un borrador del decreto provocó que esta noche miles de personas acudieran a las estaciones de tren para salir de la zona roja. Pues como medida de precaución ante la difusión del coronavirus, el Papa ha rezado hoy el Ángelus en la biblioteca del Palacio Pontificio y el acto se ha transmitido en streaming, con lo que se evitaba la excesiva aglomeración de público en la plaza de San Pedro. La tradición del rezo del Ángelus y la bendición dominical desde la ventana que da a la plaza de San Pedro la llevan siguiendo los papas desde el año 1954. Solo se ha interrumpido en muy contadas ocasiones, como cuando el pontífice estaba enfermo o de viaje. Un empleado del Vaticano dio positivo por coronavirus este viernes, primer caso en la diminuta ciudad-estado del Vaticano. Miramos a China. En Chuanyu, en esa localidad, los equipos de emergencia continúan trabajando para rescatar a las personas que quedaron atrapadas en los escombros del hotel que se hundió ayer. 10 personas han muerto, 23 permanecen todavía sepultadas de las 71 que se encontraban en el edificio. El hotel se utilizaba para mantener en cuarentena a personas que estaban en observación por el coronavirus. La catástrofe ensombrece en la mejora de los datos sobre la epidemia en China, donde la cifra oficial de nuevos infectados se ha reducido en un 65% con respecto al día anterior. En el mundo, más de 106.000 contagiados y unos 3.600 muertos. Es el último balance que tenemos del COVID-19. Este sábado se ha producido la primera muerte en Latinoamérica, ha ocurrido en Argentina. Era un paciente de 64 años, residente de Buenos Aires, había estado en Europa y padecía patologías previas. Mostró síntomas días después de volver de Europa y el pasado miércoles ingresó en cuidados intensivos.